Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 22, 16 a 30. Y dice, tener la libertad de una ciudadanía romana daba algunas ventajas. Eso es el título. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Y aconteció que al regresar a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sufrí un éxtasis y lo vi diciéndome, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y dije, Señor, saben que encarcelé y azoté en todas las sinagogas a los que creyeron en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu mártir, Esteban, yo también estuve presente, consentiendo en su muerte, y cuidé las vestiduras de quienes lo mataron. Y él me dijo, vete porque te enviaré lejos a los gentiles. Y le escucharon y alzaron la voz, diciendo, fuera de la tierra con ese hombre. No es justo que viva. Y mientras gritaban, se quitaban la ropa y lanzaban polvo al aire. El tribuno, el tribuno mandó que lo llevaron al castillo y ordenó que lo examinaran con azotes para saber por qué clamaban así contra él. Y mientras lo ataban con correas, Pablo preguntó al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un romano sin ser condenado? Al oír esto, el centurión fue y se lo dijo al tribuno, diciendo, ten cuidado con lo que haces, porque este hombre es romano. Entonces el tribuno se acercó y le dijo, dime, ¿eres romano? Él respondió, sí. Y el tribuno respondió, con una gran suma obtuve esta libertad. Y Pablo dijo, pero yo nací libre. Enseguida se apartaron de él los que debían interrogarlo, y el tribuno también tuvo miedo al saber que era romano y por qué lo había atado. Al día siguiente, para saber con certeza por qué lo acusaban los judíos, lo saltó de sus ataduras y mandó que comparecieran los principales sacerdotes y todo el concilio. Y trajo a Pablo y lo presentó ante ellos. Versículo 16 de nuevo dice, y ahora, ¿por qué detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Ananías le hablaba a Pablo. Pablo era diferente a algunos discípulos de Jesús, pues nunca había seguido a Juan el Bautista, ni había sido bautizado por él. Ciertamente, si hubiera aceptado la predicación de Juan el Bautista, también habría aceptado el mensaje de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, pero desde el principio se opuso rotundamente a ellos. Aun así, si hubiera sido bautizado por Juan el Bautista, Ananías lo habría animado a bautizarse en el nombre de Jesús, pues
Juan el Bautista no había bautizado a la gente en el nombre de Jesús. Así lo era, sin duda necesario. Jesús le había dicho a Saulo que fuera a la ciudad de Damasco y que allí le dirían lo que debía hacer. En parte, eso era para su sanidad, para su salvación y para su llamado. En cuanto al bautismo que Ananías le había ordenado, esta parte no era para su sanidad, ah, ni para su llamado, sino definitivamente para su salvación. Porque en Romanos 6:23 se encuentra lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la responsabilidad de quienes se acercan al Señor es bautizarse en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean lavados. Ananías le dijo a Pablo que necesitaba bautizarse para que sus pecados fueran lavados. Versículo 17 dice, y aconteció que al regresar a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sufrí un éxtasis. Pablo había estado en Damasco y allí inmediatamente entró en las sinagogas a predicar, pero como les había pasado a otros, fue perseguido y pudo haber sido asesinado, pero escapó. Más tarde continuó hacia Jerusalén, pero aquí es donde testifica que Jesús había dicho que no aceptarían su testimonio. Por lo tanto, no está diciendo algo que esté sucediendo en este momento. Ni Lucas lo escribe como si estuviera sucediendo en ese momento, sino que Pablo habla de cuando regresó de Damasco y llegó a Jerusalén. De hecho, iba a correr para salvar su vida, porque los judíos no descansarían hasta ver a Pablo muerto. Así aquí declaró que mientras oraba en el templo, lo cual para nosotros sería interesante, pues sabemos que para entonces el velo del templo se había rasgado en dos al morir Jesús. Así que uno se pregunta si ya había sido reparado, pero no se comentó al respecto, pues no importaba. Sin embargo, Jesús le hablaba a Pablo en su oración, poniéndolo en un estado de alerta. Versículo 18 dice, y lo vi diciéndome, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cuando Pablo testifica que había visto a Jesús, significaba que lo había vuelto a ver. Así Pablo lo había visto por primera vez en el camino a Damasco, pero esta era la segunda vez que lo veía y era en el templo de Jerusalén. Jesús tenía un mensaje para Pablo que se saliera rápidamente de Jerusalén, fuera de Israel a los gentiles y predicara, pues lo enviaba allí. Así pues, Jesucristo le dijo esto directamente a Pablo mientras estaba en el templo. Tras su regreso a Jerusalén, la razón, por supuesto, era que no sería aceptado por los judíos, ni su testimonio sería aceptado por ellos. En cambio, intentarían matarlo. Versículo 19 dice, y dije, Señor, saben que encarcelé y azoté
en todas las sinagogas a los que creyeron en ti, aunque Saulo básicamente discutía con el Señor, pues creía tener un gran testimonio. Jesús sabía que los judíos no lo aceptarían, así que lo instó a escapar y a ir a los gentiles. Pablo dice que aquí que había encarcelado a quienes habían creído en Jesús. Además, fue él quien golpeó a los cristianos mientras estaban en prisión, porque él los golpeaba. Parecía una cuestión forzada. En otras palabras, necesitaban creer en el judaísmo y no en el cristianismo. Y si no cambiaban, él los golpearía para intentar que cambiaran sus decisiones, lo que más tarde quizás incluso los mandó matar. Sin embargo, eso era lo que estaba sucediendo, ser golpeados por ser cristianos, todo a manos de Saulo. Y cuando se derramó la sangre de tu mártir, Esteban, yo también estaba presente, consentiendo en su muerte y guardando las vestiduras de quienes lo mataron. Aquí Saulo le habla a Jesús prácticamente en persona, pues puede verlo, podría verlo. Saulo se dio cuenta de que Esteban, quien antes creía estar del lado equivocado, había confesado que era un mártir por Jesús. Saulo también había estado allí consentiendo en su muerte, lo que significa que Saulo realmente había aprobado la muerte de Esteban como si él fuera el que estaba al mandado y pudiera tomar esa decisión. Incluso retuvo las vestiduras de quienes asesinaron a Esteban, aunque era contra de la ley romana, pues no permitían a los judíos ejecutar a nadie, quebrantaran la ley romana, pero lo hicieron de todos modos, pues Esteban no era tan famoso como Jesús, aunque Dios lo había usado para realizar algunos milagros, aunque desconocimos cuáles fueron. Versículo 21 dice, y me dijo, vete porque te enviaré lejos a los gentiles. Así incluso, según el testimonio de Pablo en Jerusalén, había reconocido que Jesús había dicho que los judíos no recibirían su testimonio. ¿Por qué entonces había ido a Jerusalén después de las numerosas advertencias que había recibido del Espíritu Santo? E incluso había testificado que Jesús había dicho que los judíos no recibirían su testimonio. Supongo que no temía a la muerte y podría haber considerado que era necesario, ya que había golpeado y probablemente consentido la muerte de muchos cristianos. Sin embargo, para liberarse y difundir el Evangelio aún más, podría haberse mantenido alejado de Jerusalén, pero no lo hizo. Por lo tanto, lo habían descubierto, ya que lo conocían como una persona dentro del cristianismo que difundía el mensaje de Jesús. Sin embargo, aquí como recordatorio, a través del testimonio de Pablo, debería haber estado en las regiones gentiles a donde Jesús lo había enviado.
Versículo 22 dice, y le escucharon a esta palabra y alzaron la voz y dijeron, fuera de la tierra con tal hombre, porque no conviene que viva. Tal como Jesús había predicho años antes. Los judíos no aceptaron el testimonio de Pablo. Lo habían escuchado hasta cierto punto, pero luego, al mencionar que sería enviado a los gentiles y al mencionar a Jesús, ya no quisieron escuchar su testimonio. Alzaron la voz y exigieron que no viviera, pues lo consideraban indigno de la vida por haber creído en Jesús, predicado y hecho lo que había hecho en tierras gentiles. Francamente no querían que siguiera provo- promoviendo su testimonio. Versículo 23 dice, y mientras gritaban, se quitaban la ropa y lanzaban polvo al aire. Cabe preguntarse si el tribuno realmente había entendido lo que Pablo decía, pues hablaba en hebreo. Es posible que el tribuno simplemente, perdón, viera la reacción de la multitud y pensara que Pablo era en efecto un criminal o algo por el estilo. Por haber reaccionado de esa manera, es- estaban estaban sumamente disgustados y lanzaron algunas de sus prendas al aire, además de polvo, probablemente hacia Pablo. Por lo tanto, el tribuno quería saber qué estaba pasando, así que iba a encargarse de Pablo. Versículo 24 nos dice así, el tribuno mandó que lo llevaron al castillo y ordenó que lo examinaron con azotes para saber por qué clamaban así contra él. Este parece una forma extraña de tratar con Pablo, cuyo testimonio fue rechazado por los judíos. Era casi como estar de acuerdo con ellos en que Pablo necesitaba ser azotado. Casi suena como si fueran a tortura- torturarlo para que hablara con ellos y les dijera la verdad sobre su caso. Ser llevado al castillo mantendría a Pablo alejado de los judíos y de sus tácticas para intentar hacerle daño, lo cual fue un alivio. Sin embargo, el capitán ordenó una flagelación muy similar a lo que recibió Jesús, que debilitó gravemente a Pablo y casi lo dejó fuera de combate por un tiempo. Versículo 25 dice, mientras lo ataban con correa- corra- correas. Pablo dijo al centurión que estaba presente, les es lícito azotar a un romano sin ser condenado. Pablo no lo solo tenía una formación en el Antiguo Testamento, sino que también conocía muy bien el derecho romano. Así, cuando lo estaban atando, le preguntó a centurión, en lugar de exigirle que no lo ataran, si era lícito azotar a un romano sin condena, la cual a lo cual él, Pablo, sabía que no era así. Afortuna- Afortunadamente, el capitán jefe sí cumplía las leyes romanas.
Al parecer no estaban obligados a obedecer las leyes judías, pues estas prevalecían sobre las judías, ya que eran conquistadores. Sin embargo, seguir la ley romana parecía absolutamente necesario y, de no hacerlo, podría causar problemas. Versículo 26 dice, al oír esto, el centurión fue y se lo dijo al tribuno, diciendo, ten cuidado con lo que haces, porque este hombre es romano. Cuando el centurión se le explicó al tribuno quién tenía mayor autoridad de él que Pablo era romano, él y el centurión no iban a azotarlo ni a atarlo. Eso cambió muchas cosas, por supuesto, porque si tan solo hubiera sido judío, podrían haberlo azotado basándose únicamente en la reacción de los judíos en ese momento, lo cual parecía bastante extraño. No descubrirían la verdad primero, pues no estaban seguros del caso de Pablo. Entonces vamos a leer versículo 27. Entonces el tribuno se acercó y le dijo, dime, ¿eres romano? Él dijo, sí. Así que el capitán, el jefe había venido a analizar la situación, a averiguar si realmente era romano. Lo interrogó directamente a lo que Pablo, sin ningún temor, sino más bien orgulloso de ser romano, respondió que en efecto lo era. Y el tribuno respondió con una gran suma, obtuve esta libertad. Y Pablo dijo, pero yo nací libre. El tribuno había obtenido la libertad como él la llamaba. llamaba. Él, al convertirse en ciudadano romano, por lo tanto, esto significaba que los ciudadanos de la potencia conquistadora tenían más libertad que los conquistados. Los conquistados tenían menos libertad. El tribuno entonces no era originalmente ciudadano romano, pero de hecho pagó para obtenerla. El tribuno había mencionado que también había pagado una gran cantidad de dinero. Sin embargo, al considerar esta conversación, para él fue algo que le alegró haber hecho, pues como hemos había llevado a ser tribuno. Lo que puede ser interesante es descubrir cómo había obtenido tal rango. Parecía tener un rango muy alto y estaba muy feliz por ello. Versículo 29 dice, entonces inmediatamente se apartaron de él quienes debían interrogarlo. Y el tribuno también tuvo miedo al saber que era romano y por qué lo había atado. Porque los que lo examinaban, lo cual significaba que lo azotarían, es decir, azotarlo era su forma de examen, un examen que para ellos les permitiría obtener la verdad del sujeto, pues el dolor infligido era extremadamente severo, pero por lo que al hacerlo produciría una especie de confesión. Sin embargo,
cabría imaginar que si el azotado confesara, eso podría haber sellado su destino. Era una forma de torturarlo para que confesara. Y luego también podrían lidiar con lo que la víctima había confesado. De modo que se aseguraron de que se hiciera justicia a sus ojos. Sin embargo, la confesión de Pablo fue que era romano y eso fue suficiente para que lo dejaran en paz. Así de poderosa era la ciudadanía romana que se le ofrecía a un hombre que había sido acusado por los judíos. Pablo debió de estar sin duda feliz de que no lo hubieran azotado, pero eso no puso fin a su caso ni a sus juicios. Pero si nosotros lo veamos más bien, hacer ciudadanía de el cielo es mejor todavía. ¿Por qué? Porque uno se puede bautizarse en el nombre de Jesucristo y todos los pecados están perdonados. También recibir el Espíritu Santo, eso también es muy importante para ser ciudadano, ciudadano de el cielo. Aleluya. Versículo 30 dice, al día siguiente para saber con certeza por qué lo acusaban los judíos, lo saltó de sus ataduras y mandó que comparecieran los principales sacerdotes y todo el concilio, y lo hizo bajar y lo presentó ante ellos. Y desde otra perspectiva es la siguiente. Aunque Pablo era ciudadano romano, al parecer tenía que obedecer las leyes judías, pues iba a ser llevado ante el concilio. Parece que como Pablo también era judío y estaba en Jerusalén, también tenía que respetar y obedecer sus leyes. Los romanos debieron intentar respetar las leyes religiosas judías, pero al final pudieron decidir como se les pareciera oportuno, aunque también podría haber provocado un motín. Por lo tanto, lo que puede resultar difícil de entender es, siendo Pablo ciudadano romano, ¿por qué tuvo que ser llevado ante el concilio? Dado que Pablo fue encontrado en el templo y practicaba las prácticas religiosas judías, debió haber sido necesario que las cumpliera, a pesar de ser ciudadano romano. Esto se supone el tribuno solo asumió que Pablo era judío, pero a pesar de ser ciudadano romano, lo hizo comparecer ante el concilio para que compareciera y lo presentara ante ellos. Este versículo parece darnos una idea de que el tribuno tenía interés en averiguar por qué la multitud judía se oponía contra tanta ira a Pablo. Por lo tanto, Pablo tuvo que comparecer ante los principales sacerdotes y todo su concilio. Muchos, cabe suponer, probablemente eran los mismos que crucificaron a Jesús, asesinaron a Esteban y también se oponían a los apóstoles. Aleluya. Y eso es tener la libertad de una ciudadanía romana daba
algunas ventajas. Hechos 22:16 a 30. Y que Dios les bendiga en esta hora. Amén y amén.